Hola, ¿qué tal? Estudiamos hoy el tema 36, titulado Crecimiento económico, estructura y mentalidades sociales en Europa del siglo XVIII, las transformaciones políticas en la España del siglo XVIII. Un tema que tiene dos partes bien diferenciadas. Por una parte, todo lo que ocurre en el siglo XVIII en Europa, al cual le dedicaremos desde el punto 2 hasta el punto 5, incluso 6, y el punto 7 y último se lo dedicaremos exclusivamente a la España del 18, España de los Borbones. En un primer momento hablamos de introducción. Es un tema donde vamos a ver enfrentado el antiguo régimen con la ilustración, una época que se va a dar el despotismo ilustrado y que en Europa se está viviendo a finales de ese siglo la Revolución Francesa. En España vamos a ver cómo tenemos un cambio de el punto 2 dedicado al crecimiento económico. El panorama general es una edad feliz y aunque crisis industrial, los primeros comienzos de la industrialización en Inglaterra, al cual le dedicaremos un tema, y donde se producen una serie de medidas liberales en economía. Las nuevas doctrinas económicas que se imponen van a ser de dos tipos. Por un lado, la fisiocracia, es el orden natural, el absolutismo ilustrado, que este es el que propone esta idea. Y por otro lado, el liberalismo económico de Avalere, que veremos cómo en economía pues tendrá una gran relevancia y herencia. Y ahora vamos a ver cómo se dictan cada uno de los grandes aspectos económicos, bloques económicos, sectores como son la agricultura, la industria o el comercio. La agricultura, pues una agricultura sigue siendo autárquica y de subsistencia. Ahí tenemos a los fisiócratas haciendo, haciendo uso de sus ideas. La industria, prácticamente nada en el mundo rural, se produce una cierta monetización y algunos usos capitalistas. En industria pues habrá que hablar del caso inglés, pues porque de una revolución agrícola vamos a dar paso al inicio de la revolución industrial. Una revolución agrícola industrial que la hacen antes que nadie y su origen está en la industria textil y en la máquina de vapor. El comercio, otro de los grandes bloques económicos, comercio donde se está dando el proteccionismo y las grandes potencias son Inglaterra, Holanda y la Liga Hanseática, aunque el americano es el más. Los mercados europeos se mantienen gracias a América y Asia y las redes financieras se mantienen gracias al papel moneda, a los pagarés y al dinero metálico. El punto 3, dedicado a la estructura social, es decir, la sociedad sigue siendo una sociedad estamental hasta finales de este siglo. Las clases sociales se mantienen según la renta agrícola. Tenemos a los grandes propietarios, a los pequeños propietarios, a los arrendatarios, a los parceros y por último a los jornaleros campesinos. Y por otro lado tenemos a las clases medias urbanas, donde destacan desde la alta burguesía, la pequeña nobleza, hasta los trabajadores manuales. Hablar del siglo XVIII es hablar de ilustración y habrá que hablar de mentalidad. Como reza el título del tema. Es un fenómeno sin fronteras, el germen de la mentalidad occidental. Por supuesto es el resultado de diferentes influencias y su inicio está en Inglaterra y en Francia. El resultado de la ilustración llevado al
llevado al gobierno es el despotismo ilustrado. Es la ideología dominante en la monarquía absoluta. Es aquello de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Llevan una política práctica y de mejora, con una economía liberal y una cierta atención a la educación, pero ya os digo, de una manera totalmente ilustrada. Por lo que respecta a la ciencia y a la técnica, se produce un gran desarrollo. En ciencia, pues destacan personajes como Newton o Laplace, y en técnica, pues se están produciendo las primeras técnicas metalúrgicas, sobre todo en el Reino Unido, en Inglaterra, a raíz de su revolución. Como digo, el último punto está dedicado a la España del siglo XVIII, una España reformista totalmente. Desde el principio, Felipe V quiso una concepción centralista del Estado a través, y para ello ordenó los decretos de nueva planta, la administración central a base de secretaría, la administración territorial en manos de los intendentes y en el ámbito local los síndicos y los ayuntamientos. Además de esas reformas, también en Hacienda y en lo militar, la unificación de la moneda en una sola y el catastro, la renta, entre ellas pues, el Senado del 49 es el más importante, y crea la única contribución. Todo ello en un centralismo porque no estará exento de problemas y de revueltas internas muchísimas. Las reformas económicas, tres aspectos: en agricultura, una ley agraria, por ejemplo las fundaciones de Sierra Morena de Olavide, puesto que la agricultura tenía hasta el momento un bajo rendimiento. En industria se crean las manufacturas reales, y en comercio pues se exploran nuevas vías y se mejoran en otras. El interior sigue estando poco desarrollado y mal organizado, y desaparece totalmente la casa de contratación en 1790 con lo que respecta a América. El pensamiento ilustrado, que también está presente en España, intentan compatibilizar la razón con la crítica y todas estas dos a su vez con la tradición cristiana, y eso es bastante peculiar. Hombres de la talla de Feijóo, Mayán, Campomanes y el inevitable y espectacular caso de la sociedad de amigos del país, que serán el baluarte de la ilustración. No obstante, se produce un intento de renovación científica y tecnológica a través de las fundaciones en ciencia, en enseñanza con la reforma de las universidades, la creación de las academias con la imitación de las francesas, y una serie de obras públicas y urbanismo como la red radial de comunicaciones, aún visible en nuestras carreteras, en nuestros ferrocarriles, canales, pantanos, arsenales, embellecimiento de ciudades y mejora, como por ejemplo la de Madrid, etc. Por destacar algo en cuanto a la política regalista, pues el Santo Oficio desaparecerá, comenzará a desaparecer a finales del siglo XVIII y definitivamente el Santo Oficio desaparece entre 1823 y 1800. Muchísimas gracias y buenas tardes.